Muy bien, parece que hay temas que preocupan, Marce, dicen. Sí, que preocupan mucho. Y uno es la inflación. Así es. Así que estamos con Brenda Lynch, que es directora de Cuentas y Comunicación de Ipsos Argentina, para desarrollar este tema que, bueno, Sí, que aparece tal cual. como en el top 10, ¿no? Que aparece en el top 1 directamente. Top 1. Es la primera preocupación de los argentinos. Desde enero de 2018 nosotros lo medimos todos los meses y ya hace 1 año y medio que estamos con que ese tema es el más recurrente, es el más mencionado y que crece en menciones. Casi te diría que es lineal con lo que menciona el INDEC cada mes cuando reportan la inflación mensual. Ellos incrementan el porcentaje de inflación ese mes y nosotros tenemos más gente preocupada por ese tema. Brenda, ¿y a cuál desbancó? Bueno, históricamente estuvimos durante muchísimos años en inseguridad en primer lugar. Es algo, una preocupación que tenemos argentinos desde hace más de una década y no es que se resolvió, digamos, en algún punto lo que pasó es que estas preocupaciones económicas vinieron a, digamos, copar la agenda y es un tema que nos atañe a todos y nos dejó a todos justamente muy preocupados. Claro, lo Atado curioso es que con otros... hay otros problemas que van superando al que estaba antes, no es que se resolvió la Claro, desocupación, claro, no es que ahora se nos preocupa resolvió más la- la inflación. No sé Claro. si tienen manera de medir también la calidad de la preocupación, no sé si a eso me refiero. Una cosa es cuantificar, decir, bueno, ¿qué te preocupa más? Es un ranking. Y otra cosa es saber por qué te preocupa una, por qué te dejó de preocupar la otra. ¿Hay manera de medir eso? Bueno, nosotros sí complementamos todos los estudios cuantitativos que hacemos con estudios quali también. Entonces, eso. cuando hacemos mediciones más de preguntar entonces razones abiertas, digamos, el porqué detrás de esas preocupaciones, aparece justamente, bueno, lo que más me preocupa hoy por hoy en el día a día y en ver los gastos en el supermercado y demás es la inflación, ¿no? Lo cual no quita que la inseguridad haya dejado de ser un problema, entonces, digamos, es eso. Un problema viene a tapar otro, pero no necesariamente porque Claro. se haya solucionado. Vos decís hace 1 año y medio. ¿Cuál sería el punto de partida para que haya cambiado la preocupación? Bueno, en realidad creo que es, digamos, después de un año 2016, nosotros lo tuvimos en un momentito solamente como principal preocupación, apenas llegó Macri, digamos, y con medidas que rápidamente levantaron el nivel de inflación y también de preocupación. de preocupación y de evaluación del dólar, digamos, coincidió con ese momento. Y después lo que surgió a partir del 2018 es esta cuestión de que la del 2017 había sido dentro de todo una inflación más o menos baja, pero en 2018 volvió a subir con fuerza todo lo que fueron tarifas públicas, sobre todo, digamos, impactando de lleno en la canasta básica y ahí la inflación misma del INDEC es la que empezó a reportarse como más alta. Claro. Y entonces la preocupación empezó a crecer. Repasamos unos datos, Brenda, que Sí. tenemos preparados. No es ninguna sorpresa ingrata, ¿eh? Son todas acá. No, Vamos a claro. repasar datos y decir, mi Dios, ¿dónde me metí? ¿Cuáles son, de los siguientes temas, cuáles son los 3 que encuentran más preocupantes en su país? Aquí se ha respondido. Vamos a ver la inflación, el 59%. El 49% respondió el desempleo. El crimen y violencia, el 46%. O sea, estamos muy cerca del desempleo. Desempleo, Sí. crimen y violencia están 10 puntos por debajo de la inflación, pero están altos. Sí, sigue siendo una Sigue preocupación de siendo los alto. argentinos. Pobreza y desigualdad social, el 36%. Y la educación, un 28%. Claro. Y es interesante la placa que sigue, ¿no? En el mundo, cuáles son las 3 que más preocupan, y es corrupción corrupción financiera y política, 34%, pobreza y desigualdad social, el 34%, desempleo, el 33%, crimen y violencia, 31%, sanidad, 24%, inflación no La existe. inflación no existe. No. Eso es un promedio No sé de todos qué los mundo, países el que mundo. medimos. Claro, nosotros medimos 28 países en el mundo, en Ipsos, todos los meses estas rankings de preocupaciones y otras temáticas, en un monitor de opinión pública que tenemos. Cubrimos el 83% de lo que se dice el Producto Bruto Global y el 65% más o menos de la población mundial. Están, digamos, los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, de la América Latina, medimos 6 países y algunos países de Asia y de África. Ese promedio sí esconde, digamos, diferencias entre todos los países. Inflación es una preocupación solamente nuestra. Solamente. No tenemos Venezuela dentro del listado Claro. de países. Sigue Turquía, nosotros sabemos, digamos, hemos hablado, en algún momento hasta Macri le echó la culpa a la crisis en Sí, Turquía es verdad. por temas que pasaron acá. Es el otro país que está preocupado por la inflación y también tiene una crisis importante en términos económicos. Y hay algún que otro país que lo menciona, pero ya con un nivel bastante menor Argentina. Está bueno que diga cuáles son esos países, que recién los nombraste, a grandes rasgos los que representan el 80% del PBI mundial, porque no es que
cuando comparan otros países, dices, qué piola, están comparando con el primer mundo, que no tienen inflación. No, en Brasil la inflación anual es del 3%. Bolivia, Paraguay, Claro, países que a nivel consideramos que son regional, a nivel menores. regional- Claro. Sí. O sea, sacando Venezuela, que es un fenómeno mundial, no solamente Sí. latinoamericano. Bueno, Después medimos en Chile, en Perú, en México. Perú, En Perú la Paraguay. principal corrupción es la corrupción. Claro. Brasil tuvo temas también de corrupción y cuestiones Sí. también económicas en sus preocupaciones también muy altas. Pero bueno, la inflación es solo nuestra. ¿Las encuestas son confiables? Las encuestas son confiables. Cada vez más hay dificultades y hay metodologías, digamos, y desafíos que resolver, digamos. Hoy por hoy estamos trabajando nosotros mucho con metodologías online y con metodologías donde buscamos de alguna manera acercar la encuesta al entrevistado en el lugar donde el entrevistado puede estar. Y hoy por hoy es en el celular, es digamos, también lo podemos encontrar en su casa, en la calle, pero cada vez, digamos, con dificultades y restricciones. ¿Y cómo la Lo que hacen? importa es, digamos, ser muy serios en el armado de las muestras, en el análisis y obviamente ser fieles a los resultados que tenemos cuando hacemos los análisis. Y entonces, como por celular más que nada, para conocer la metodología, ¿no? Claro. Sí, estas Celular. encuestas nosotros las estamos haciendo ¿Por online y WhatsApp? todas nuestras opciones, digamos, incluye la posibilidad de responderlas en cualquier dispositivo, incluyendo el celular. Pero ¿de qué WhatsApp o manera? te llama alguien, una operadora o WhatsApp. No, si estás conectado a internet te pueden llegar invitaciones para participar y también tenemos unos, digamos, lo que es el panel de Ipsos, que son personas que se anotan, se registran para contestar encuestas y que, digamos, nosotros los cuidamos mucho participando de encuestas que, digamos, que son afines a sus gustos, necesidades, características. Una muestra mínima para una encuesta, ¿cuánto es? Y nosotros en ¿Cuántos general individuos? trabajamos con muestras de más o menos 1000 casos a nivel nacional. Esa es una muestra estándar, digamos, que tiene un margen de error de 3 puntos y es habitual, digamos, en el mercado y en la industria trabajar con muestras de este tipo. A ver, digo, porque también a veces pasa con el tema del rating y no quiero errarle en esta idea. Si yo tomara una muestra de 10.000 personas, ¿es lo mismo que 1.000? Viste No. que el rating a veces dice, no, mirá, son 800 televisores los que Claro. se miden. Y con eso tenés A1, ABC1, B2, C3, etcétera, Claro. etcétera. Son Con mediciones 1.000 distintas, digamos, porque digamos, el rating, digamos, entiendo que la metodología implica eso, armar un panel, digamos, de televisores y son los mismos los que van traqueando mes a mes o día a día cómo son los comportamientos en el consumo de televisión. Lo que nosotros hacemos son siempre muestras independientes. Entonces, los que responden una encuesta no son los que responden otra y no es la misma persona la que responde al mes siguiente. ¿Y se busca que, según qué sector social sea? Sí, se trabaja con lo que nosotros llamamos cuotas, digamos, buscando representar por porcentajes los distintos aspectos demográficos o que consideremos Claro. necesarios representar en esa muestra. ¿Y se Tanto sorprenden a de- veces con los resultados? Digamos, por ejemplo, ¿no? Haces el muestreo de este año. Uy, a ver qué me va a dar. Uy, inflación, me vuelvo loco, no la esperaba. Digamos, hay veces que, ¿cómo es eso? O es Por lo general, previsible. les da lo que ya más o menos esperaban, a veces se sorprenden. Si se sorprendieron en algún caso, me interesaría Bueno, saber cuándo. Sí, siempre hay resultados que pueden sorprender. En este caso, por ejemplo, estamos trabajando con un tracking que hacemos mes a mes. Entonces, las variaciones que podemos observar de un mes al otro Claro, no pueden siempre ser tan están, bruscas, claro. no pueden ser tan bruscas, Sí. digamos, deberían mantenerse de esa forma porque un cambio en ese sentido podría hasta ser preocupante, digamos, en cuanto a la Claro. recolección del dato. Y justamente lo que vemos es que es muy consistente. Incluso hace poco lo hacíamos la comparación esto con los porcentajes que reporta el índice de inflación mensual y casi que las líneas se mueven en el mismo sentido. Con lo cual, digamos, damos cuenta de que evidentemente el dato está bien relevado. Y en todo caso, ustedes que pueden comparar con las muestras en otros países, en la Argentina, ¿hay algo distinto en ese sentido? Digamos que por ahí los rubros van cambiando más bruscamente que en otro país, más estable, o en el resto de los países también pasa algo similar. Sí, vemos algunas diferencias, digamos, vamos, hay países que tienen Que hace 20 años tienen las mismas preocupaciones, que la van solucionando, ¿no? Pero es siempre lo mismo. Que siempre lo mismo. También vemos algunas diferencias en, digamos, culturalmente cómo se responden encuestas. Digamos, nosotros decimos como de argentinos que muchas veces somos más exigentes en otro tipo de encuestas que hace Ipsos, no necesariamente en el nivel de preocupaciones, pero cuando evaluamos productos o publicidades o digamos, imagen de marca, vemos que somos más exigentes que quizás otros países de América Latina que tienden a responder de manera más, no sé, premiando más a las empresas quizás por productos, comportamientos. Me gustaría que digamos, ¿no?, que la muestra representativa, la base, es entre los 16 y los 64 años.
Sí. ¿Hay algún motivo por el que no se extiende en el número de edad? Bueno, en realidad ese es un cambio que estamos trabajando justo este año. La verdad es que veníamos con... La idea de este monitor es que tenga cierta coherencia en todos los países que medimos. Entonces, hay acuerdos que hacemos en Ipsos, digamos, para entender, digamos, en todos los países cómo conviene medir. En general, las muestras son de 18 en adelante. En algunos países solamente es de 16 en adelante, dependiendo cómo se entiende la mayoría de edad y también la participación ciudadana en los que son de 16 y 17 años. Y llegamos siempre en realidad hasta los 64, 65, porque es como el límite de la población económicamente activa, ¿no? Que es, digamos, también un público en sí mismo para entender. Y justamente como estamos viendo que los cambios demográficos cada vez hacen que el porcentaje de población que tiene más de 65 sea mayor y tenga más participación en la economía, hemos decidido aumentar eso y estamos yendo hasta 75 años desde hace un par de meses. Y estamos haciendo análisis justamente de ver cómo se comparan los datos de estas nuevas mediciones con una muestra más ampliada con los anteriores antes de, digamos, de publicarlo y ya, como para no afectar los promedios y las mediciones que sé que venimos estaba viendo trabajando. en la ayuda a memoria que estamos teniendo aquí con nosotros. En una habla de porcentaje de personas que mencionan como sus principales preocupaciones a la inflación. Cuando decimos que se nombra, se toman redes sociales, se toman plataformas de debate, es por pregunta, Claro. directamente figura por la pregunta. Hay un estudio, como decimos, estudios complementarios. Claro, exacto. Esta sí es una pregunta directa y lo que hacemos es listar una lista de preocupaciones que justamente vamos trabajándola quizás a nivel cual, digamos, para entender si hay alguna que hay que agregar, pero en el mundo, digamos, son más o menos las preocupaciones que están en todas partes y las que medimos mes a mes y se lo preguntamos de forma directa, digamos, de estas tres, digamos, esta lista de preocupaciones, ¿cuáles son las tres que más te preocupan a vos en tu país hoy? Después sí tenemos análisis complementarios que hacemos, tanto a nivel cualitativo como de lectura de redes sociales y medios, digamos, como para complementar y de alguna forma validar estos resultados. Mira, siempre hay acá alguna tenemos- lectura adicional que uno puede hacer para analizar la coyuntura. Perdón, Brenda, mira, acá ayúdanos a entender este cuadro, por ejemplo. Agarremos en principio lo interanual, ¿no? Marzo de 2018, el 48% de las personas mencionaban a la inflación como una de sus principales preocupaciones. A marzo de 2019 sube 10 puntos. ¿Se lee así? O sea, el porcentaje, 10 puntos son 10 puntos o Sí, estoy 10 leyendo puntos normal? porcentuales, sí. 10 puntos. Subió en esa proporción, sí. Y la barra, digamos, más chiquita, obviamente, porque es un porcentaje de inflación mensual reportada por el INDEC, muestra justamente esto. En el mes que tuvimos más inflación reportada por el INDEC, en septiembre de 2018, que llegó a 6,5 en un solo mes, a nosotros se nos disparó el indicador a 64% de personas preocupadas Claro, por y la no fue el inflación. más alto. O sea, lo interanual no es el pico. El pico lo tuvo en septiembre. Claro, del año el pasado. pico estuvo en septiembre, exacto. Cuando la mayor preocupación era la inseguridad, ¿la inflación en qué lugar estaba? ¿Te acordás? Y la inseguridad siempre estuvo primera desde la década del 90 adelante, con lo cual inflación hubo momentos en donde ni siquiera figuraba directamente, digamos, tuvimos épocas donde ni siquiera lo medíamos como tema, y desde 2003 en adelante empezó a estar, digamos, cada vez con algunas En más la menciones. agenda. Recién en 2007, 2008 tuvo porcentajes ya más importantes de medición, y durante todo el segundo mandato de Cristina y, digamos, Hasta el final. hasta el final del mandato de Cristina y ya la época esta siempre estuvo en el ranking, digamos, en el top 5 seguro de preocupaciones. En el caso digamos, del gobierno de Cristina nunca lo vimos en primer lugar, digamos, nunca llegó A a estar en estar el primer lugar. digamos, como la principal preocupación. Y quizás la diferencia, digamos, es que inflación correlaciona muy directo con todas las medidas, digamos, con todas las preocupaciones económicas en general. Digo, vemos que también creció la del desempleo, creció la de pobreza, la de desempleo la tenemos como preocupación. Es el número más alto que nos dio en los últimos 9 o 10 años de medición de este índice. Y están de alguna forma también relacionados con una crisis económica, hemos visto en un sentido más amplio, ver que los indicadores económicos no mejoran. Brevemente, ¿se preguntan las encuestas a partir de qué cosas uno se preocupa por el tema que elige? Si es Sí. una vivencia personal, si es lo que le cuentan los medios, si es una sensación, no sé. Claro, esa quizás es la diferencia entre las mediciones más cualitativas y más cuantitativas. En el cuanti nosotros guiamos las preguntas y son generalmente cerradas y con alguna escala. Entonces tenemos otras
otros indicadores que de alguna manera complementan esto que estamos viendo de preocupaciones. Tenemos, por ejemplo, el año pasado ya nos decían hacia fin de año, el 44% nos decía que la inflación de 2019 iba a ser mayor que la de 2018, con lo cual ya había una mayoría, digamos, que no esperaba que fueran a bajar en los próximos meses. La mayoría nos dice que o no le alcanza el sueldo sin posibilidad de ahorrar seguro, pero ya con dificultades. También tenemos ahí a casi el 60% que nos dice que no le alcanza el sueldo o que piensa que su poder adquisitivo va a empeorar en 2019. Entonces, digamos, son todos indicadores también de cuestiones que están relacionadas con la inflación en algún punto, pero que complementan ese análisis. Y a nivel cualitativo sí es más preguntarlo de manera abierta y escuchar en focus groups o en grupos de discusión que también los hacemos hablando de focus online. group, el gobierno suele tener muchos focus group, estudios, etcétera. Durán Barba es un encargado de eso. Quien lee esas cuestiones es Mauricio Macri, que está en vivo ahora hablando en Vaca Muerta. Mira, vamos a escucharlo. ¿Dónde estábamos, Omar, hace 3 años y medio? Hace 3 años y medio veníamos y recibimos un país que importaba energía y cada vez más. Después de haber sido un gran exportador de energía, porque en el 2006 la Argentina exportaba decenas de miles de millones de pesos de energía al mundo. ¿Y eso qué significaba? Que había decenas de miles de argentinos trabajando para producir esa energía para el mundo. Y en el 2013 pasamos a importar decenas de miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque nos dijeron también que la energía era gratis, que podíamos dejar calefaccionar nuestra casa durante todo el día, aunque no estuviésemos, que podíamos poner aire Bueno, acondicionado. está inaugurando un oleoducto ahí en en Vaca Muerta, es una de las grandes apuestas, no solo este gobierno, sino la anterior, es una gran apuesta argentina, que todos están esperando que salga bien. Gracias, Se había Brenda. duplicado. No, gracias a ustedes. Nos vamos a volver a encontrar seguramente a lo largo del año. Mucho A trabajo ver de tener este año, ¿no? Sí, Bueno, sí. Cada 2 años en Argentina tiene mucho trabajo. Claro. Nosotros tenemos trabajo todos los años. Todos los años, pero en época de Pero elecciones, sí, es suerte. claro, picos. Picos. A ver, un chiquito, ¿cuál indicador sería el menos grave? O sea, ¿qué marcaría un avance? Que la preocupación sea... ¿Cuál? Y a juzgar por lo que son preocupaciones en los países desarrollados, digamos, hay más preocupaciones por temas de salud, temas de medio ambiente, temas de responsabilidad social empresaria, temas, digamos, hay preocupaciones también que no nos atañen a nosotros porque no hemos tenido ese tipo de experiencias, pero hay preocupación por el extremismo, por cuestiones morales. Y eso nosotros lo vemos como muy lejano. Claro. Hay países que están muy preocupados por la obesidad infantil, por ejemplo. Es un tema que acá nunca tuvo más de 1% de menciones y en otros países es un tema que acá también sabemos que cada vez más hay problemas de obesidad y de obesidad infantil, pero no llegan a estar nunca como mencionado por la opinión pública con algún porcentaje de menciones, digamos, interesante. Con lo cual, digamos, a jugar por lo que son preocupaciones en el primer mundo, sí, los rankings son completamente distintos. Y hay veces que uno quisiera decir, bueno, si nos preocupamos un poco más por el medio ambiente, en vez de estar preocupándonos por llegar a fin de mes, podría ser de alguna manera No se puede pensar relajarnos. con la panza vacía, Brenda, ese es el tema. Sí, estamos muy abajo en la pirámide de Maslow de las necesidades. Muchísimas gracias por venir, Gracias. Brenda. Gracias. Nos vamos a un corte. Y dale. Dale, ya volvemos. Muy bien.